Listo. Yo creo que ya deberían tenerla, por favor, me ayudan confirmando. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, dejando un poquito de lado estas entidades que vimos, la clase anterior nos habíamos quedado en el tema de escaleras, ¿no? La escalera, como dijimos, a la final es un elemento o una entidad, más bien dicho, compuesta, en el sentido de que tiene diferentes componentes, diferentes partes en el mismo elemento. A manera de resumen, lo que habíamos estado empezando a hacer es explorar las generalidades, que sobre todo veíamos todo el tema de las configuraciones iniciales de dimensiones y el tema de las reglas, que esto creo que es una de las partes primordiales de entender bien cómo trabaja, ¿sí? Lo siguiente que se tiene que empezar a realizar es darle a la escalera una estructura, el soporte, digamos, que va a tener el elemento. Y en este caso vimos que existían cuatro básicamente. En la clase anterior vimos lo que era el tema de monolítico, que usualmente es la escalera de hormigón. Y vimos también el tema de las vigas. Si no me equivoco, acabamos ya de ver cada una. Aquí básicamente elegimos el sistema que queríamos para cada porción, llamémoslo así, de la escalera, porque aquí ArchiCAD considera a los escalones como una porción y a los descansos como otra porción o otro segmento. Entonces, por eso es que tiene esta variabilidad. Y de ahí únicamente nos queda ir a la porción correspondiente. Como ven, aquí tenemos tanto para la escalera, como, es decir, para el escalón, como para el descanso, ¿sí? Entonces, sea cual sea el sistema que nosotros elijamos, siempre tenemos que ir después a configurarlo en cada una de las porciones. Prácticamente para ambas vimos que existían las opciones de que sean rectas o planas en el caso de la losa y retranqueadas en el caso de la losa y de la viga. Y yo creo que nos habíamos quedado un poquito en las generalidades de las dimensiones, si no estoy mal. Entonces, vamos a continuar un poquito con los ejercicios sobre todo. Y me ayudan recordando nada más una cosa, por favor. Vimos con ustedes ya el tema de las perfilerías, de los perfiles que tenemos disponibles para escalera. Sobre todo cuando estamos del tema de viga, ¿no? O sea, trabajamos en el perfil metálico con las conexiones en escalón nada más. Ya. Ok, bueno, comentarles entonces que para lo que son vigas siempre vamos a tener estas tres opciones de elementos, que usualmente es una viga de forma, llamémosla homogénea o estandarizada, una viga de madera que suele ser retranqueada, y les comentaba que siempre que veamos este perfil tipo I, este icono blanco, significa que vamos a poder usar un perfil personalizado. ¿Qué son los perfiles personalizados? Pues tal cual, es una perfilería que nosotros podemos desarrollar con ciertas formas y utilizarla en ciertas partes en ciertos componentes del modelo. Entonces, lo que vimos fue prácticamente la primera, ¿no? Que las formas básicas que ArchiCAD nos trae es un rectángulo, un trapecio o un tubo, básicamente un tubo circular. Ahora, si es que están haciendo, por ejemplo, perfilería de acero y por alguna situación quieren calcular, me invento, el peso basado en la forma, esta de aquí no nos va a servir porque obviamente no vamos a constituir esta viga como una viga de acero sólida, sino va a ser un tubo hueco a la final. Esta, si es que le van a usar, yo les recomiendo si es que van a hacer un modelo bastante detallado, que lo utilicen sobre todo si es que va a ser, por ejemplo, madera o si es que curiosamente va a ser una viga de hormigón, cosas por el estilo, ¿no? Porque como ven aquí, estas son completamente macizos. Entonces, si es que quieren ustedes usar perfilería tubular o perfilería personalizada, pues nos venimos acá a esta opción, cambiamos ya la tipología y aquí en este desplegable, como ven, vamos a poder seleccionar sea cual sea el perfil personalizado que queremos emplear en la estructura, ¿sí? Y aquí si se fijan, estos perfiles ya los habíamos visto básicamente en el tema de columnas, en el tema de vigas. Ahí tenemos también la posibilidad de acceder a esta perfilería personalizada. Eso un poquito entonces para que tengan conocimiento de la variación que le pueden dar al modelo. Y fuera de eso, el resto realmente es lo mismo, ¿no? Vimos que podíamos añadir diferentes cantidades de vigas y a cada una darle una posición correspondiente. Entonces, esto de aquí no va a variar, sea cual sea la tipología de viga que elijamos. Fuera de eso, como dijimos, vimos ya el tema de los platos de conexión, el platos de soporte, las conexiones también del soporte.
todo lo que eran plato superior, plato inferior, y vimos un poquito cómo ir resolviendo los diferentes detalles de conexión, sobre todo con el resto de elementos estructurales. Eso creo que fue hasta ahí donde nos quedamos. Entonces continuemos por favor y ahora vamos a ver el tema del soporte anclado en muro o el soporte voladizo, como quieran llamarlo. Y lo mismo, nos vamos primero a las propiedades, en este caso del escalón como tal. Y vamos a ver que aquí igualmente existen diferentes tipologías de estructura. La primera, por ejemplo, es una estructura de voladizo 100% de hormigón, es decir, todo va a ser un elemento fundido, un elemento macizo. La segunda opción que tenemos es una especie de plato o de ménsula, más bien dicho. La tercera vuelve a ser una ménsula. ¿Cuál es la diferencia de aquí con la anterior? Es que en esta ménsula ustedes pueden elegir el tipo de perfilería para la ménsula, como ven. Entonces ahí ya depende de un poquito de ustedes si es que quieren conservar la ménsula estándar. Por si acaso, ¿cómo es la ménsula estándar? La podemos visualizar aquí en 3D. Es esta forma trapezoidal, ¿sí? Esta especie de cuña, llamémoslo así. Y obviamente una ménsula personalizada puede ser el perfil que ustedes definan, ¿de acuerdo? De ahí tenemos lo que se llama un plato base, que usualmente suele ser metálico, como podría ser este de aquí. Y por último tenemos también la opción de que sea una hoja metálica. Entonces esta hoja yo creo que es la más delgadita de todos los sistemas. La forma, si se fijan, es un poquito retranqueada, es justamente para añadir lo que es inercia y pueda soportar el peso de cada escalón, pero no creo que sea la más común usada porque tiene que ser con un buen cálculo el desarrollo de eso, pero que sepan que existe, ¿no? Y bueno, al final nos dicen supuestamente otro mecanismo que es una varilla, nada más, que sería esta de aquí, pero realmente esto no les va a ayudar a soportar nada, entonces yo en lo personal al menos nunca lo he utilizado. Si es que a ustedes se les ocurre alguna ocasión, pues siempre es bienvenida las ideas para tratar de hacer cosas nuevas, eso también es un poquito la finalidad del curso. Pero bueno, ahorita, como saben, simplemente elegimos la tipología y usualmente en base a cada tipología tenemos una u otra opción. Aquí, por ejemplo, para todo lo que son ménsulas, podemos elegir a qué lado de la escalera queremos que sea la conexión, bien sea el lado exterior o el lado interior, o incluso en ambos. Obviamente, si es que dejamos el soporte en ambos lados, pues la escalera deja de lado el concepto de voladizo y pasa a ser simplemente una escalera más conectada en ambos extremos. Y de ahí sí, ya tenemos todo lo que son medidas, ¿no? En este caso la ménsula de hormigón nos dice si es que queremos dejar separación con respecto al frente, con respecto a atrás, el espesor de la ménsula. Por acá en cambio si queremos dejar una separación con los laterales, el material de construcción, que esto como saben es fundamental. Y si vamos avanzando un poquito en las propiedades, vamos a ver que igualmente podemos configurar ciertas medidas auxiliares, como por ejemplo ¿cómo se llamaría esto? Una sobreexposición de la base, con lo cual estaríamos penetrando, por así decir, en la parte del acabado, si es que necesitamos por situación este sobrealzado de la base, y lo mismo si queremos dejar el soporte con un espesor específico. De ahí tenemos en cambio ya si queremos remover el primer escalón, el último escalón. Esto a veces pasa porque estos sistemas muchas veces no están contemplados para una totalidad. A veces hay detalles inferiores o detalles superiores que obligan a eliminar esos escalones. Por eso es que tenemos aquí la alternativa. Y básicamente es eso. Entonces siempre es un poquito ir ajustando medidas sobre todo, ¿no? Si es que me paso un ratito a la ménsula, por ejemplo, van a ver que en cambio las dimensiones varían porque aquí ya modifico lo que sería el largo, el alto de la ménsula, el, el ancho incluso de la placa, de lo que sería la placa de conexión, tenemos la altura y el ancho. Entonces, como siempre les digo, ¿no? ArchiCAD tiene la ventaja de que siempre nos trae estos esquemas, con lo cual nosotros aseguramos la dimensión que estamos modificando. Regálenme un segundito, le voy a modificar mis unidades de trabajo, que estoy actualmente en pies. Listo, yo creo que eso por ahora. Y continuamos. Entonces, bueno, a la final realmente esta de aquí no tiene
mayor cosa, digamos, que explicarse porque siempre nosotros tenemos los mismos esquemas, básicamente. Sí, el concepto siempre en esencia el mismo. Y como saben, lo mismo tendríamos que ir ajustando para lo que es el descanso. Y aquí también vamos a tener casi que las mismas tipologías, ¿no? Tenemos la ménsula de hormigón, ménsulas metálicas, de perfil personalizado, la placa metal, la hoja metálica y varilla. Entonces, realmente es súper, súper similar. Finalmente vamos a tener ya lo que es las famosas zancas, me parece que decía en español, que no es nada más que unas vigas en los laterales. ¿Cuál es la diferencia? Que estas vigas se encuentran encajonando, digámoslo así, a la grada, ¿no? A diferencia de las otras vigas que usualmente se encuentran por debajo de la grada. Estas zancas, como digo, es prácticamente un soporte lateral. Y en las propiedades no vamos a encontrar gran variación, vamos a tener casi lo mismo de las vigas porque pueden ser rectas o pueden ser retranqueadas. Y de ahí básicamente las posibilidades son únicamente un perfil estándar otra vez, que sería el mismo perfil de las vigas como ven, el cuadrado, trapezoidal y circular, o un perfil personalizado nuevamente. Con lo cual aquí definimos qué perfil queremos utilizar. Eso un poquito y fuera de eso, aquí aparte tenemos lo que son conexiones otra vez. ¿Por qué? Porque esto se puede conectar arriba y abajo, así como con cada peldaño. Entonces aquí, por ejemplo, estos soportes nos facilitan la conexión del acabado como tal de la escalera, si es que fuera con platinas en este caso. Y el resto es lo mismo, ¿no? Tenemos el plato en la parte alta, plato en la parte baja y pare de contar. Entonces creo que las estructuras ya se empiezan a repetir un poquito los procesos y es únicamente ajustar a la necesidad. No sé si es que les queda alguna consulta en el tema de la estructura de las gradas. Creo que está claro. Está claro. ¿Ya? Ok, vamos. Aquí, Sí. no, o sea, a ver si está claro, pero ahorita voy a meter el programa acá ya viendo a la práctica y no sé si todo está igual o no sé si sea por lo que justo vimos anteriores, pero igual hay cosas que no aparecen. O sea, no sé si soy solo yo. Quería consultar. ¿Alguien más de Está los que igual. tienen instalado las versiones les pasa lo mismo? ¿No encontraron alguna de las opciones que vimos ahorita? O sea, algunas en realidad no hay. Lo que estoy ahorita probando es descargándome la versión en inglés para ver si, porque siempre difiere, para ver si esa contiene las opciones que no nos aparecen. En realidad por idioma no les debería variar las propiedades, siempre suelen ser las mismas. Valdría la pena así tratar de ver si por ahí encontramos solución, pero por ejemplo, Nati, ¿puedes comentarme nuevamente o mostrarme qué opciones no te están apareciendo? Ok, son algunas en realidad. Claro, vamos viéndolas, por favor. A ver, ¿Pero qué espérate, versión tienes tú de la tetórica? 28. De la clase es 28. Sí, entonces no, yo creo que voy a tocar de ley. O sea, bueno, ahora estaba teniendo y todo claro, pero cuando vine acá ya pues me di cuenta que igual. Y acá igual es diferente. Entonces, A ver, toda la cuestión de vamos. tramos es como que no Sí, pues. vamos un ratito arriba a las definiciones principales. Ya, vamos a la estructura nuevamente. Y ayúdame mostrando. Por ejemplo, elige las de viga. La estructura tipo viga. Vamos al. Justamente ahí. Vamos al tramo viga. Yes. Ya, ahora despliégale por favor ahí. Tienes tramo, tienes la zanca y tienes la perfilería. Está completo. Abre definiciones, por favor. Acá sí, pero eso te digo cuando. Pero acá abajo también hay estas opciones. Acá no había unas opciones. No, en realidad me parece que eso es todo. Déjame confirmarte. Pero, A ver, por ejemplo, estás con el de viga ahorita, ¿no? ujú. No, realmente eso es todo. Lo único que está pasando es que, bueno, en el caso de algunos, por si acaso, y no sé si es que eso por ahí vaya un poquito el inconveniente, es que mi menú por la, ¿cómo se diría? Por la resolución de pantalla se avanza a desplegar completo todo. Pero en tu caso veo que se despliega pestaña por pestaña.
Entonces, Ok. pueda que por ahí sea un temita, porque de ahí el menú es tal cual lo que tú tienes ahorita, pero como ves, abres una pestaña y se te cierra la otra. Claro. Entonces, eso Ok. suele pasar mucho por el tema de resolución en la que estén visualizando. Sí, porque acá sí. Pero de ahí las opciones en general veo que están las mismas, las que deben ser. No, de momento no Ah, ya, creo las que te opciones falta son nada. diferentes. Creo que cuando seleccioné solo la escalera y no la viga, creo que fue eso. Es posible. Claro. Entonces, Ajá, o vayamos puse intentando monolito. verle por allá. No sé si alguien Ok. más tuvo algo similar por ahí o en tu caso, Carlos, me parece que decías que igual no te aparecen algunas opciones o crees que sea lo mismo de Nati. Bueno, o sea, es una buena observación la que tú nos comentas de que quizás nos genera confusión el hecho de que a ti se te despliega todo el menú. Correcto. Entonces, como que tratamos de seguirte y claro, o sea, en realidad tenemos que nosotros desplegar una por una las pestañas. Quizás es esa la confusión. Sí, 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 puede que vaya por ahí. Yo les recomiendo si es que pueden, no sé si estarán en laptops, en computadoras de escritorio, pero si es que pueden, tratemos de variar un poquito la resolución algo menor. Y usualmente cuando ya los iconos son más pequeños, ahí sí se les logra desplegar el listado completo. O tienen como que más amplitud de la ventana. Entonces, eso lo pueden probar, ¿listo? ¿Puedes volver a mostrarlo el menú en el que nos quedamos? Creo que ahí sí hay una diferencia. A ver, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, el menú en el que nos quedamos en realidad era en el tema de zancas, por ejemplo. A ver, yo había escogido acá en la estructura las opciones en ambos tramos, las zancas. Regálame un segundito, por favor. Perdón, un minutito. Vamos a la cocina. Vete a la cocina. Vamos. Ya se vino. Bien, disculpas. A ver, nos quedamos en el de Zanca, sin mal no estoy, y veíamos el tema de la estructura así mismo en el escalón, en el peldaño, y a mí me aparece esto, por ejemplo. Entonces, tengo las opciones de que sea recta, retranqueada, y aquí la tipología. Entonces, esa sería la primera pestaña. Si es que se le cierra, debería verse algo así, por ejemplo. No sé si estamos Ya, con lo estamos mismo. bien, sí. Estamos bien, ya, buenas. Entonces sí, probablemente solamente es el tema de la resolución. Lo de las puertas, eso sí me dejó con mucha inquietud porque es primera vez que veo que no aparezcan esas opciones. Entonces eso sí, tratemos de ir viendo. Ojalá Carlos le vaya mejor con la nueva instalación y ahí podamos resolver este temita. Ok, entonces la estructura creo que vamos a dejar hasta ahí. Pasamos a lo que serían los acabados, ¿sí? En acabados, en cambio, igual, nosotros vamos a tener dos elementos, que un acabado es para la huella y el otro acabado es para la contrahuella. Aquí lo mismo, primero debemos definir qué acabado nomás queremos, porque lo bueno de ArchiCAD es que nos permite elegir uno, el otro o ambos, como ven aquí. Y una vez elegido los que necesitemos, simplemente nos vamos al siguiente menú y definimos cada uno de los acabados. Entonces aquí, por ejemplo, igual, pasa siempre lo mismo en cada submenú. Nosotros tenemos que elegir tipología. En este caso, nuevamente, tenemos un perfil personalizado. Podemos elegir una huella sencilla, como sería esta de aquí. Una huella de perfil personalizado. Y finalmente, una huella con accesorios. Esta usualmente es la más común, creería yo, porque la huella con accesorios obviamente les va a dar mucha más flexibilidad para poder añadir diferentes, tal cual, accesorios, diferentes cosas. De momento vamos a explorar este de aquí, por favor. Acá lo que vamos a tener es un pequeño esquema acerca de los acabados con respecto a la estructura, y no sé si se fijan, yo creo que eso es mucho más visible con el tema monolítico. Algo que trae por defecto ArchiCAD, realmente eso sí no sé por qué, pero no sé si se fijan que existe como que un espacio entre el acabado y la estructura. Entonces, este espaciamiento de aquí es el cual nosotros debemos modificar acá en los acabados.
y decirle que, por ejemplo, aquí el acabado, perdón, el espacio entre la huella, el acabado de huella y la estructura sea cero, y lo mismo que el acabado entre la contrahuella y la estructura también sea cero. Con lo cual tendríamos algo así. Perdón, este era ¿cómo se llama? La elongación del acabado. Acá en la contrahuella tenemos que modificar la separación con la estructura. Eso entonces un poquito hay que tenerle en cuenta siempre al inicio, al menos cuando están con una plantilla desde cero, digamos, de ArchiCAD, siempre trae ese espacio. Fuera de eso, de aquí simplemente manipulamos lo que son espesores, por ejemplo, el espesor del acabado. Si es que es un acabado de madera será cierto espesor, si es porcelanato, cerámico, lo que sea, entonces puede ir variando el espesor obviamente de esta capa. Y acá, como dije, es una pequeña elongación. Yo le voy a exagerar para que vean qué sería. Es prácticamente esto, ¿sí? Entonces es este saliente que tiene el acabado de la huella. Yo ahorita creo que le voy a dejar de máximo unos 2 centímetros y para de contar. Ahora sí, vamos a ver un poquito los accesorios que tienen estas huellas. Y primerito encontramos el tema de biseles, ¿sí? O boceles, como quieran llamarlo. Este biselamiento ocurre en el borde del frente usualmente, pero también, como ven acá, está activo por defecto el del frente, pero también lo pudieran dar si es que necesitan en los laterales o incluso en la parte de atrás, aunque eso sí sería bastante peculiar, digamos, en un diseño. Por aquí tenemos lo que sería la distancia para este biselamiento, qué tan profundo queremos que sea, y prácticamente eso. Si es que seguimos continuando en el menú, vamos a ver que aquí existen muchísimos tipos de accesorios, y uno de los primeros son, por ejemplo, las bandas rugosas, me parece que deben tener ustedes. Y en este caso, que son prácticamente unas acanaladuras, digámoslo así, como estas de aquí, no sé si se van a ver. Esto de aquí solía ser muy común en el piso flotante, sobre todo. ¿Cuál es la idea de esto? Que el pie, al resbalarse hacia los lados, tenga este tope, tenga este retranqueo y obviamente sea un poquito mayor de seguridad, ¿no? Entonces, ese primer accesorio, igual, ustedes lo pueden ir controlando en base al radio, en base a las distancias de separación con el fondo y el frente, si quieren que exista solo en un lado, solo al otro lado o en ambos lados. Y finalmente las dimensiones ya generales de esta, ¿cómo se llama? De esta franja, ¿sí? Nuevamente tenemos siempre los esquemas. El siguiente, en cambio, ahora sí ya son estas son unas acanaladuras frontales, que en cambio se ven algo así. La función usualmente de este canal suele ser dos. La primera, dar un poquito más de rugosidad a lo que es la huella. Y la segunda suele ser a veces también desfogar el agua hacia los laterales. Entonces sirve usualmente para ambas cosas. Otra vez, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues el número de acanaladuras que necesitemos. Podemos nosotros distribuirlas o segregarlas. Y para eso, cada que eligen una de estas opciones, como ven, acá tienen la opción de darle una distancia específica. O distribuido sería que se distribuye homogéneamente en todo lo ancho. ¿Sí? Entonces, en eso nada más varía la una o la otra. En este caso yo creo que les recomiendo más bien que utilicen la de distanciamiento, porque ahí ustedes pueden elegir específicamente de cuánto quieren el canal. Pero fuera de eso igual, son dimensiones generales de anchos, altos, profundidades y nuevamente separación con los laterales si es que lo necesitara. El siguiente accesorio tenemos en cambio las bandas antideslizantes, que estas sí ya son mucho más comunes en nuestro medio. Bueno, en el programa se ven así, pero estas prácticamente son esas bandas, no sé si han visto que son como una especie de lija, como unas bandas rugosas de lija, y nuevamente esas son para evitar que el pie se resbale. Entonces es otro accesorio que lo pueden dar. Aquí ya meramente es manipular el material, obviamente. Y si se fijan, aquí tienen directamente el material para elegirlo. Entonces, si quisieran poner tal cual la lija, lo tendrían que crear porque no existe ese material en ArchiCAD. O podrían poner algo que lo represente, ¿no? Eso ya va siendo cositas particulares del proyecto. Los esquemas, como ven, son los mismos. Anchos, altos, profundidades, separaciones, etc. Entonces, son súper similares. No hay mucho que decir sobre ello. Y esos son los accesorios que nos presentan en este caso las huellas. ¿De aquí alguna consultita tal vez?
No creo, de esto ¿no? no. Buenas. Sí, esta partecita como es un poquito más estética sobre todo, o sea, tiene su función, pero es más estética en el programa, me refiero. Entonces, es muy poco común llegar a este nivel de modelación, pero si lo necesitaran, lo tienen, ¿no? Sobre todo esto creo que para renders, para cosas así, quizá necesite su mayor pulido, el modelo obviamente, pero si es que van a hacer sobre todo gestión de modelos, no es muy común llegar a este nivel de detallamiento. Pasamos ahora al acabado de la contrahuella y en este caso el concepto, como saben, el mismo, ¿no? Elegimos la tipología, en este caso igual tenemos la contrahuella plana, básicamente, la contrahuella de perfilería o la contrahuella con accesorios. Nuevamente, esta es la más común, con lo cual nosotros podemos empezar a visualizar las opciones. La contrahuella casi siempre es la que menos opciones tiene, de hecho, si se fijan, únicamente tiene este pequeño marco que podemos añadir, que prácticamente se va a ver así. Como digo, es un marco que va a estar encajonado en la contrahuella y podemos variar la materialidad con respecto al fondo que tenemos mediante estas pestañas de superficie. Fuera de eso, si se fijan, es un menú súper simple, no tiene mucho que decir. Y aquí nuevamente ya saben, ¿no? El espesor de la contrahuella y la separación con la estructura si es que necesitara. Yo creo que hasta aquí prácticamente acabamos lo que son gradas y vamos a empezar a hacer un par de ejercicios aquí en clase y van a tener ya igual otro trabajo con respecto a gradas. Entonces vamos a intentar lograr las gradas sencillas, desde lo más básico a lo más complicado quizá. Y por ejemplo, les voy a presentar aquí una imagen de una tipología de grada. Y me gustaría que tratemos de llegar lo más parecido posible a esta grada de aquí. Tomemos en cuenta que para esta, por ejemplo, tenemos en el descanso un escalón, ¿sí? Es decir, es un descanso compensado, con lo cual tratamos de hacer lo más parecido a esto posible con las herramientas que hemos visto, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutos y voy a pedir a alguien al azar que nos ayude mostrando el nivel de parecido que logramos con este modelo. Tomémonos quizá unos 4 o 5 minutitos, por favor. Si es que van teniendo dudas, igual me van avisando y las vamos resolviendo juntos. Si es que alguien ya la logra hacer antes de tiempo, también me avisan por favor y podemos revisarla más bien. Vamos unos 3 minutos más, por favor. Nadie acaba todavía.
Bien, un minutito más, por favor. Bien. A ver, quizá por ahí justamente... a ver, vamos con Alex tal vez. ¿Lograste desarrollar este diseño, este primer diseño? Más o menos. Ok, no importa. Ahí vamos mostrando lo que Le hay. sale curva. Ok, ¿cómo lo voy a mostrar aquí? Ok, ya. No, ok, ya me dejo. ¿Se ve? Sí, ahí estamos. Ya estaba en esto. Ya, en tu caso estás con demasiadas gradas compensadas. Gracias. Ujú. Ya, eso podríamos modificarlo en la primera parte, ¿no? Ahí nosotros definimos si queremos que sea, bueno, más bien dicho, ahí definimos la cantidad de compensación que queremos. Si es que vamos un ratito a las propiedades, en la primera parte, ya, ahí por ejemplo es un poquito raro porque en tu caso no tienes activo la pestaña de gradas compensadas. No sé si quizá tú lo dibujaste ya con esa tipología. Aló, aló, Alex. Ya, ahí te escucho, perdón. Ya, te comentaba, veo que no está activo la opción de gradas compensadas en tu caso. No sé si es que quizá tú le trazaste desde el inicio con esa opción. No. Ya, entonces, a ver, más bien en tu caso, trata de activarle la segunda pestaña de gradas compensadas, el segundo botón, más abajito. Exacto, justo ahí. El segundo, no el tercero. El segundo nos Ay, está perdón. diciendo que simplemente va a tratar de compensar los dos escalones. Ya démosle OK y veamos cómo nos va. A ver, no, sigues con 3. Ya, entonces yo creo que tú lo has trazado con las gradas compensadas mismo. Bueno, eso lo podrías ir resolviendo con el trazado. Podríamos dejarle más bien con el estándar y después le añades esta opción de ¿Ya se compensación. añade la opción? Sí. Ya, el ¿Lo resto, por intento ejemplo... ahora o...? No, tranquila, después. Ahora, acerquémonos un ratito a los acabados, por Ok. ejemplo, al borde así de una escalera, de un escalón. Ok, aquí por ejemplo hay varias cosas con el modelo que les mostré. Tenemos un acabado recto en realidad, sin biseles, y coincide al borde, Justo eso los sí. colores. Y el resto creo que estamos bien. Como ven, es una escalera bastante simple. Ahora, aquí yo les diría que habían dos opciones. Gracias, Alex. Puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Aquí yo les diría que habían dos opciones realmente para resolver eso, porque en la imagen de referencia no sabemos si por debajo esta grada es hueca o es maciza. En todo caso, yo creo que quizá la mayoría debe haber optado por una estructura maciza por debajo.
Y perdón, ahorita que me doy cuenta, la estructura debería ser 100% plana, algo así. O la otra opción era generar igual los laterales con zancas, porque recordemos que igual el tema de vigas o el tema de zancas, nosotros le podíamos dar la forma retranqueada, ¿no? La forma de la escalera misma. Como el soporte está por debajo del escalón, quizá la que mejor se ajustaba era ahí sí el tema de viga. Entonces estas les podíamos dar la forma retranqueada, decirle el material obviamente madera lo mejor, y tener algo por el estilo, pero con dos vigas en los laterales. Esa también era la otra opción. A ver, ¿qué sería algo así? Aquí dos vigas. Aquí yo le puedo decir a una viga totalmente a la izquierda y a la otra totalmente a la derecha. Y como ven, con eso también se iría viendo un poquito la misma. Ahorita que me doy cuenta, no, porque la parte de abajo es plana. Entonces aquí debo elegir esta tipología de acá. Justamente es la tipología que les hablaba de madera, que es retranqueada. Exacto, ahí sí. Y nuevamente serían dos vigas de madera estructural y la una a la izquierda, la otra a la derecha. Entonces, como ven, el efecto visual es el mismo prácticamente, pero como dijimos, lo único que no sabemos es por debajo si será maciza, si será hueca o lo que sea. Pero eso sería un primer ejercicio, ¿ya? ¿Alguna consulta de este primero? Bien. ¿Sí? Sigues. ¿Quién habla ahorita? Creo que fue Nati o Dani. Sí, fui yo, pero no sé si Dani va primero porque yo hablo primero. No, solo iba a preguntar por el tema de los barandales y ese tipo de accesorios que todavía no vemos. No, barandales es otra entidad totalmente distinta, entonces esa la vemos a continuación. Ahí, ya. ¿Ya? ¿Nati? Yo tenía solo una consulta, a ver, le comparto rapidísimo. Claro. Era con respecto a este trocito de aquí, o sea, que es la parte monolítica de abajo, Sí. como que queda, eso sobrando, entonces no sabía cómo. Ya, ahí lo más probable, porque a mí también me pasó y no verifiqué, es el tema de la conexión, ¿sí? Si es que nos íbamos a la parte de justamente donde dice conexiones de soporte, en tu menú en la parte de abajo. A ver. Perdón. A ver, ahora sí. ¿En dónde? Porque no lo escuché. Conexiones del soporte. Justo en la pestaña que estás, en la de abajo. Perfecto. Entonces, si te fijas, aquí hay ciertos desplazamientos que el programa está haciendo para generar esa conexión. Entonces, si es que tú, en este caso, creo que el DX le dejas en 0, vas a tener ese desplazamiento 0 de la cara con respecto al acabado. O, si es que gustas, puedes modificar el tipo de conexión, que eso habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ahorita, por ejemplo, le puedes tú dejar la que estaba, no hay problema, y dejarle la medida en 0, nada más. Ahí, por ejemplo, ese DX debería ser 0, para que no te modifique esa abertura. Bueno, perfecto. Salió para abajo. Sí, entonces ahí, como te digo, eso depende mucho del sistema, del tipo de conexión que estamos generando. Hay unas, como ves, en corte horizontal, en vertical, con retranqueo, con base, bueno, hay varios tipos que lo vimos un poquito más la clase anterior. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, continuamos entonces. Vamos a hacer aquí en clase un ejercicio más. En este caso, a ver, vamos con... Perdón un segundito. Ok, vamos con el modelo de acá, por ejemplo. Ya, esta, si se fijan, es una grada empotrada, es decir, una grada en voladizo. La idea de esto, tratemos de hacerle de que sea la forma, o la base más bien dicho, en hormigón, con la ménsula de hormigón, y tratemos de darle este acabado en negros, ¿no? Ahorita no importa mucho el material, solo tratemos de aplicarle alguno que sea negro, que se parezca lo más a esto de aquí.
Si es que gustan, traten también de modelarlo dentro del cajón de paredes, dentro de estas tres paredes, para hacerlo un poquito más realista y ver algunas situaciones que van ocurriendo ahí. Para esto nos vamos a tomar igual unos 7 minutitos, por favor. Y si es que hay alguna consulta, me avisan. Bien, ¿cómo vamos? Vamos unos 4 minutitos más, por favor. Bien, un minuto, por favor. Y en este caso, si podemos ir preparando, tal vez, Carlos, si nos puedes ayudar con tu modelo. Claro, ya comparto pantalla. Muchas gracias.
No sé si se puede ver ahí. Sí, ya estamos con tu pantalla. Entonces le estaba dando el tema del acabado. Ya. Ahora bien, aquí Eh, sí, te escucho, perdón. sigue nomás tú. Ya, bueno, mi duda era aquí en esta grada, porque al parecer el soporte está en este lado. No sé si estoy bien. Claro. Ya, ahí lo que tienes que se debería hacer es en realidad, bueno, primero de lo que veo tu eje está mal, porque el eje en este caso debería estar en la referencia que tú tienes previa, que serían los muros. Entonces, lo más Ya. recomendable es que el eje se encuentre hacia los lados. Cuando tú le cambias de dirección, a veces el programa no te permite porque obviamente lo que hace es invertirte la dirección de las gradas en lugar de invertirte el eje. Entonces, eso trata de verificarla primero. Y lo segundo es Ok, que si es que la conexión no les trabaja como ustedes están planificando, el soporte, perdón. eh, a ver, déjame compartir un ratito, por favor. claro. Ahí creo que ya dejé de compartir. Sí, Sí. lo que hay que hacer es usualmente cuando están ustedes recién creando la grada. A ver, voy a volver a crear acá. Y lo que le diría al programa es, este primer tramo es escalera, ¿sí? Como vimos, teníamos estas opciones de la Pet Palette. Y ahora le digo, este segundo tramo, esta segunda recta que voy a hacer, deja de ser escalón y pasa a ser descanso. Entonces con eso ustedes también al programa le dan un poquito más de indicios de en dónde debe ir las conexiones y eso también les puede afectar en ese sentido. Ahora, ahorita, ¿qué pasó? Como ven, yo tengo un solo descanso largo, con lo cual no estoy cumpliendo con el modelo de la grada. Y ahí más bien sí me tocaría empezar a ver la opción de... Bueno, yo creo que habrían dos opciones. La primera es ver si es que nos soluciona el programa con esto de aquí, que como ven ahorita realmente no me está funcionando. Y eso es porque esto dejó de tener un solo centro al ser un solo plano. Entonces, habría que darle realmente una, ¿cómo se diría eso? O sea, habría que prever súper bien ese tema, ¿ya? O la otra opción era que a lo mejor ustedes dividan el descanso en dos partes, en dos porciones, de forma que el programa trate también de resolverlo con dos fases diferentes. Pero ahorita si se fijan, como yo ya creé, no me vuelve a resolver, voy a volverle a crear. En este caso voy a volver a crear en estándar. Pero el eje le marca muchísimo, como digo, el tema de en dónde van las conexiones. ¿Sí? En este caso sí estaría bien porque los tramos están, las conexiones siempre están hacia afuera. Entonces el programa debe reconocer eso, hacia dónde está la parte externa de la grada, para que les apoye una buena solución. ¿Listo? Ahora, una cosa que quería mostrarles sobre esta grada es que casi siempre les va a pasar esto. Como ustedes tienen un soporte que está embebido prácticamente dentro del muro y ahí tienen ustedes dos volúmenes coplanares, puede que el programa les muestre así, con esta especie de sobreposición de una u otra textura. Aquí hay dos opciones que yo les diría que pueden probar, pero la más común, creería yo, es que ustedes tomen al eje y lo manden por dentro de su acabado, porque obviamente la parte estructural debe coincidir con la estructura del muro en este caso. Obviamente ahí ya no van a tener esa sobreposición y va a quedarles totalmente un acabado limpio. Yo creo que esta es la forma más, ¿cómo se diría? La más constructivamente adecuada, por así decirlo. La otra opción es que, por ejemplo, si ustedes están trabajando con muros que no sean compuestos, sino con un muro simple, obviamente ya no tienen las diferentes capas. En este caso yo lo que les podría decir es que más bien le apoyen, a ver, perdón un ratito, ya aquí tengo una variación del eje, aquí me toca volver a crecerle, y ahí sí, para evitar esa sobreexposición de texturas, lo único que les diría yo que sería lo más práctico y lo más sencillo, es que a la parte de los soportes, tanto en el descanso como en los escalones, le añadan lo que es el recubrimiento de pintura, o de superficie más bien dicho, y ahí ustedes le apliquen el mismo acabado del muro, que en este caso, si no me equivoco, es pintura gris, me parece.
Con lo cual ahí sí eso se reconoce como una sola textura y ya no tienen este inconveniente de acá. Es un poquito importante cuando están trabajando con estos volúmenes como estructura, ¿sí? Ok, entonces como les mencioné ahorita, más bien dicho, hace un momento, ustedes van a tener de trabajo que hacer estas diferentes tipologías de grada. Esta que ya vimos un poquito aquí. Esta de acá, por ejemplo, es súper interesante porque ustedes parten prácticamente de lo que es un descanso y después tienen ya todo lo que es el recorrido en viga. Incluso tienen ahí unas conexiones metálicas que sí me parece que existían dentro del programa como tal. Entonces este yo creo que es uno de los más interesantes que pueden hacer. El de acá que acabamos de ver. Esta de aquí, por ejemplo, es una sola hoja metálica. Entonces ahí quisiera ver qué solución le dan ustedes. Esta de acá que sería una maciza retranqueada prácticamente. Y aquí una aclaración por si acaso. La parte de abajo ustedes tranquilamente lo pueden resolver con diferentes losas sobrepuestas, ¿sí? Aquí esto sí no hay forma de hacerlo únicamente con el elemento de escalera, por si acaso. Entonces por aquí sí le podrían hacer más bien varias losas y de ahí que parta el resto del escalón como tal. Esta también les digo, no es una sola escalera, no se puede conseguir esto como una sola escalera, pero aquí me interesa bastante para ver si es que logran dar con la configuración adecuada de altura sobre todo. Y de intro ya les digo, esto se consigue mínimo con dos escaleras distintas, colocadas una al lado de otra, ¿no? Aquí como digo, una de las cosas vitales son las alturas, la configuración de alturas, y la otra es que dejen colocada esa viga central, ¿sí? Y esta de acá creo que es una de las más complejas, pero bueno, pareciera una de las más complejas, pero realmente es súper sencilla. Si se fijan, esta tiene los soportes en manera de zancas porque están hacia los lados. Esta es prácticamente una sola plancha la que conforma el escalón, con lo cual pueden hacerle solamente con acabado. Y de aquí lo interesante que les voy a mostrar un poquito más adelante es, por ejemplo, cómo conseguir este tipo de escalón de arranque, llamémoslo así, porque también lo pudiéramos ir haciendo. Aquí como acotación, perdón, ha faltado una más. Ya, esta escalera, por ejemplo, como ven, es maciza de hormigón, hasta ahí nada raro, pero aquí en cambio un poquito es jugar con el tema del acabado de la huella en este caso, porque de contrahuella no tenemos. Entonces traten de asemejarse lo más posible a las imágenes, tanto en materiales, en dimensiones, en componentes. Tratemos de hacer lo más parecido, por favor. Ahora, les decía como acotación final para que puedan hacer esos ejercicios. Acuérdense que una vez que ustedes empiezan a hacer la grada, en su Pet Palette tienen la opción también de generar los trazados con curvatura, con lo cual ustedes pueden abrir con un punto centro, pueden abrir lo que es el radio y generar así la escalera. ¿Ya? Entonces eso obviamente para la grada circular que vimos hace un ratito, pueden generarlo de esta forma. ¿Consultas tal vez sobre ya todo esto o hasta ahí vamos a dejar por ahora el tema de escaleras? Está claro. Clarísimo, ¿ya? Perfecto. Vamos a pasar entonces a otra entidad que yo creo que es de las más interesantes de ArchiCAD porque es súper flexible. Yo creo que es de las herramientas que menos uso le suelen dar porque no saben la capacidad que tienen. Perdón un segundito. Entonces, yo voy a tratar de mostrarles muchísimos ejemplos que he hecho con esta herramienta, pero aquí en clase obviamente vamos a poder hacer solamente un par, pero vamos a empezar desde lo más básico, ¿sí? Antes de pasar al muro cortina, vamos a irnos con lo que es los pasamanos justamente. Y los pasamanos es una herramienta, como digo, le dan poca relevancia en el modelo porque piensan que únicamente es para barandales, pero ya les voy a mostrar, como digo, varias opciones, ¿sí? Esta herramienta que está debajo de escalera prácticamente es una herramienta lineal, es decir, funciona como hemos visto las vigas, por ejemplo, como vimos las líneas, como vimos también otra lineal era el tema de paredes, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, ustedes empiezan a trazar lo que sería el paso, por así decir, de este elemento y para finalizar igual ya saben, ¿no? Otro clic al final o clic derecho, ok.
Y de intro lo que vamos a ver es un elemento como esto. Esto de aquí entonces es el barandal o barandilla, como quieran llamarlo. Y nuevamente esto que viene a ser es una entidad compuesta porque otra vez tenemos conformado a partir de varios elementos a la entidad en su totalidad. Entonces el menú se va a parecer un poquito a escalera, pero obviamente tiene sus variaciones considerables. Entonces vamos un ratito a las propiedades y vamos a fijarnos un rato en las generalidades primero. Otra vez, como ven, como digo, se parece mucho a escalera, ¿no? Ustedes tienen del lado izquierdo lo que serían las componentes y del lado derecho ya lo que serían las propiedades como tal, ¿sí? Las configuraciones. Bueno, las configuraciones generales del barandal son súper sencillas. En realidad es únicamente la separación que tienen con el nivel de origen, que esto ya sabemos que lo tienen todos los elementos. Y prácticamente es eso por ahora, ¿sí? De intro, esta parte no nos va a interesar todavía, eso lo vamos a ver al final con todo. Lo que vamos a pasar a ver es lo que yo sí considero lo fundamental, lo más vital sobre el tema de barandillas, que es el segmento. A partir de aquí vamos a ver que estos elementos, sobre todo barandilla y muro cortina, hay que entenderle súper bien el cómo trabaja, digamos, en el programa, porque el segmento que viene a ser es como decir un módulo, el cual nosotros vamos a diseñar, y este módulo, en el caso de barandilla, se va a replicar a todo lo largo que creamos la barandilla. Vamos a ver que en el caso de muro cortina, en cambio, se replica el módulo a todo lo largo y a todo lo alto, en cambio. Es decir, en dos direcciones. Pero aquí en barandilla, simplemente a todo lo largo. Ahora, en el segmento que nomás podemos empezar a hacer, de intro, aquí en este esquema, ustedes si se fijan, pueden elegir componente por componente, lo cual les permite acceder fácilmente a las ediciones de cada una. Pero lo más fundamental de poder elegir estas componentes es que ustedes tienen acá la pestaña de más y de menos. Obviamente, con la de menos, ¿qué es lo que haríamos? Es remover esa componente que ustedes están seleccionando y pueden ir dejando, por ejemplo, así de vacío el modelo de la barandilla. Ahora, si es que quieren añadir un elemento, ¿qué es lo que deben hacer? Primero deben posicionarse sobre la pestaña del elemento que van a adicionar, como por ejemplo, puedo adicionar yo ahorita un panel, por así decir. Entonces voy a la pestaña de más y hago clic en la porción, digamos, en donde yo quiero insertar este panel, que sería ahí, por ejemplo. Ahora lo mismo si es que yo quiero, por ejemplo, ¿dónde está? Un poste interior, lo mismo. Le doy al más y le digo, añádeme a esta distancia supuestamente. Obviamente todos estos valores lo podemos ir controlando, ¿ya? Pero la idea ahorita es que entiendan cómo funciona este pequeño esquema de aquí, sobre todo para añadir y remover elementos. Ahora sí. Vamos a empezar por cada uno de los elementos y yo creo que el más importante que vamos a ver de intro es este de aquí, ¿sí? El poste interior. ¿Por qué es el más importante? Porque los postes interiores son los que nos definen la distancia de nuestro módulo, de nuestro segmento. Si se fijan aquí en las propiedades de este elemento, me dice primero, obviamente, ya sabemos de esto de todos los menús anteriores, que podemos elegir la tipología. En este caso podemos dejarle en ninguno, podemos dejarle en un poste cuadrado, que puede ser de madera, de hormigón, de lo que sea. Tenemos el poste tipo acero, al cual le podemos añadir unos pequeños mullones, que son unos detallitos. Otro poste rectangular, pero en cambio este tiene una forma de pilastra, como una base, como un remate, como una forma, entonces es un poquito más variable. Otra vez, como ustedes ya saben, ¿no? El poste de perfil personalizado, es decir, ustedes pueden elegir qué perfil quieren incluir. Tenemos un poste de tubo y finalmente un poste tipo balaustre. Bien, cualquiera de estas tipologías ya saben, ¿no? Después podemos ir editando dimensiones, detalles, cualquier cosita. Pero lo más fundamental es este valor de aquí. Ahorita, ¿qué nos está diciendo este valor? Que nuestro módulo se va a ir repitiendo cada metro, porque es el detalle ahorita. Si yo le doy ahorita OK, ¿qué va a pasar? Cada metro se va a colocar uno de estos postes y cada metro va a ser igualito en toda la longitud. Si es que yo modifico ahí y por ejemplo le digo que ahora va a ser cada 2 metros, obviamente cambia acá y el módulo pasa a ser cada 2 metros. Entonces, por eso es que yo digo que en este caso el
el valor fundamental, digámoslo, es ese de ahí, para saber la distancia real del módulo. Fuera de eso, el resto, como digo, ya se parece mucho a los otros, ¿no? Sería primerito elegir la tipología y empecemos por el más sencillo, como sería este de sólido. En el sólido pueden ser formas rectangulares, formas circulares, y en su defecto tenemos aquí las dimensiones, ya saben, el ancho, el alto. Acá tenemos la opción de cómo queremos que termine la parte baja, porque el pasamanos obviamente no es una estructura que solamente funciona en plano, sino que le podemos dar inclinación también. Entonces aquí a veces hay que hacer un recorte horizontal, a veces un recorte perpendicular, eso ya depende sobre todo con los remates, ¿sí? Y finalmente tenemos la materialidad, que esto ya lo sabemos de siempre. Ahora, si es que yo elijo otro, como justamente por ejemplo el de acero, vamos a ver que tenemos los detalles, que son estos mollones que les decía, y podemos añadir un mollón de arranque, que sería una base, un mollón de finalización, que sería arriba, y estos mollones al intermedio, que podemos elegir cuántos de estos queremos que se emplacen a todo lo alto. Si es que yo elijo este de aquí, por ejemplo, se va a ver algo así. Y ahí se notan clarísimo cada uno de estos mollones que les voy comentando. Igual si es que pasamos a otro, por ejemplo el de la pilastra de hormigón, tenemos asimismo una base, diferentes opciones para la base, tenemos diferentes opciones para el remate superior y diferentes opciones para el cuerpo. Entonces estas propiedades siempre van a ir variando, como les digo, siempre no podemos quedarnos a ver en profundidad cada una de ellas, pero la idea es que sepan bien que existen todas estas y más o menos cómo ir controlando, ¿de acuerdo? Acá estos porcentajes, por si acaso, nos dice qué tanto de la altura total queremos que se aplique la parte superior, el cuerpo o la base. E incluso aquí, si se fijan, sí podemos darle una rotación si es que quisiéramos, por ejemplo, 45 grados, con lo cual se vería algo como esto. Ok, entonces yo creo que eso es lo fundamental. De ahí tenemos por aquí un tema de separación con la base, separación con la parte superior. Y esto de aquí, ¿en dónde está controlado? Eso sí se controla directamente en el segmento. Si se fijan, aquí en generalidades no había prácticamente nada, pero en el segmento sí controlamos lo que es la altura total de nuestro barandal y la separación otra vez con el nivel del piso de origen. Esta separación de aquí, por si acaso, es la misma de acá. Es decir, si aquí yo le subo 1 metro, acá se va automáticamente a emplazar. Perdón. Esta de aquí es con el piso de origen. La de acá tiene que ver con respecto al eje. Y hagamos un ejemplo para que les quede claro esto. Le voy a separar 1 metro aquí y le voy a separar 0.5 acá. Ok, entonces aquí ¿qué es lo que está pasando en realidad? La distancia que yo tengo desde el eje hasta el piso de origen era el metro que yo coloqué. Y la distancia que tenemos desde la parte baja del riel hasta el eje son los 50 centímetros que yo coloqué. En eso varía la una y la otra distancia, ¿sí? La de acá, repito, es con el piso de origen y el eje. Y la de acá es entre el pasamanos o entre el barandal y el eje. ¿Ok? Espero que esa partecita quede claro para que no se confundan después de cuál modificar. Adicionalmente, bueno, aquí en el segmento tenemos las partes de hacia qué lado del eje queremos que se desarrolle. Usualmente, casi siempre suele ser necesario a la mitad o al centro, pero hay algunos barandales sobre todo que son excéntricos a la parte de anclaje, entonces ahí sí suele convenir dejarle al uno o al otro lado. Y adicionalmente, si se fijan, hay un espaciamiento que podemos dejarle con respecto a cada lado. Otra vez, esto tiene que ver con el eje, ¿no? Es decir, si yo aquí le doy, por ejemplo, 0.5 centímetros, como ven acá, el eje está a esta distancia y aquí tendría 50 centímetros de separación con respecto al eje de los elementos. Entonces, eso creo que es las principales cosas de las generalidades, ¿sí? Las primeras son de todo el tema del barandal en general, y la segunda que vimos ahorita es sobre todo la distancia del módulo mediante los postes. Entonces, esto, repito, creo que son las partes fundamentales del barandal. No sé si les queda alguna duda sobre esto, algo que quieran que repita. Sí, yo no entendí lo de los ejes, ¿no? Ya.
No todo mundo de los ejes, sino, bueno, sí, me entiendes. Ok, bueno. Como todo elemento sabemos, ¿no? Que en los elementos longitudinales siempre vamos a tener esta línea azul que es el eje, básicamente. A partir de ese eje nosotros podemos ir controlando separaciones de todo la entidad en este caso, porque el eje trabaja para todo como tal cual, como un todo, ¿sí? Es decir, todas las secciones que yo tengo aquí, todos los elementos que tengo aquí de la entidad, va a ser un todo que va a estar siempre referido a este eje azul. Entonces, hay varias medidas que podemos ir manejando de ese eje azul. La primera que vimos es acá en la general, es la distancia con respecto al piso de origen. Esto yo creo que debería estar ya bastante claro en este punto. El piso de origen es siempre el piso sobre el cual se ha creado el elemento, básicamente. En este caso, ¿qué va a pasar? Si yo tengo aquí una losa, por ejemplo, una losa cualquiera, y voy a tener por acá una especie de terraza, digámoslo así. ¿Cuál sería el piso de origen de todo esto? Siempre va a ser el nivel de acá, el nivel 0 en este caso, que sería el primer piso que yo tengo. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero que el barandal esté sobre esta losa de acá, obviamente el barandal tiene que tener una cierta altura con el nivel del piso de origen. Y ahí es en donde entra el juego esto de aquí. Y de hecho, si es que yo muevo el eje acá a la losa, vamos a ver que automáticamente ya me aparece aquí la distancia que yo recorrí de separación con respecto al piso de origen. Eso es la primera distancia que podemos manipular con el eje. La segunda distancia, en cambio, ya no es con el eje y el piso de origen. La segunda que vimos es entre el eje y los elementos del barandal. Entonces, si aquí yo le daba 1 metro, ¿qué iba a pasar? El eje se mantiene tal cual en donde está posicionado. Lo que varía o lo que se separa son los elementos, en cambio, de nuestro barandal. En el primero se movía todo, en el segundo se está moviendo solamente los elementos, pero no el eje. Y el tercer espaciamiento que veíamos es, en cambio, acá es en el espacio horizontal, ya no en altura, sino el espacio horizontal entre el eje e igual los elementos. Entonces, si aquí le doy 1 metro, igual, el barandal vuelve al mismo nivel, digamos, del eje, y lo que se separa 1 metro es en horizontal, como ven, con el mismo eje. El eje se mantiene quieto, lo que se mueve son los elementos. Eso nada más. Eso quizá podría quedar un poquito más claro ya cuando hagamos un par de ejercicios, sobre todo la función que tienen estas separaciones, ¿no? Porque ahorita es muy, ¿cómo se llamaría? Muy conceptual, muy abstracto, pero ya en los ejemplos es en donde se ve realmente la necesidad de poder hacer todos estos desfases. Quizá por ahí quede un poquito más claro. Sí, es más o menos como un offset al parecer. Básicamente sí, pero siempre refiriéndonos a qué, al eje. Básicamente eso. Sí, ya. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, ahora sí, vamos a continuar con el resto de ediciones de los otros elementos. A ver, entre los elementos entonces ya vimos postes principales, que si se fijan aquí un poquito las otras pestañas tienen que ver 100% con la forma de visualización. Esto es súper extenso, lo vamos a ver ya después cuando sepamos modelar todos los elementos porque se van pareciendo mucho las formas de ir editando la visualización. Así es que vamos a pasar al siguiente elemento, que en este caso van a ser estos balaustres de aquí. ¿Qué son los balaustres? Son otros postes verticales, pero la diferencia ¿cuál es? Refiriéndonos aquí al módulo, los postes interiores usualmente son los postes que hacen de estructura, es decir, los que suelen anclarse usualmente en la parte de abajo. Y estos, como digo, nos permiten dar estructura al resto. Y los balaustres son estos postes interiores que sobre todo cumplen una función decorativa. Eso sí es 100% el diseño. Entonces los balaustres trabajan muy similar. Tenemos aquí otra vez las separaciones, por ejemplo, con el borde izquierdo, con el borde derecho, arriba, abajo, e incluso si queremos podemos darle otra vez un desfase, pero este desfase de qué es, o este offset que decíamos con Dani que es la separación entre el eje otra vez y solamente los balaustres. Esta separación ya es solamente con los balaustres. Hagamos el ejemplo igual. ¿Qué pasa si aquí yo le dejo 1 metro y acá yo le dejo 0? Como ven, los elementos del resto se mantienen en el eje porque ya cambia a 0 ese offset
y los únicos que se desplazan son los balaustres. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje. Este de aquí sí quizás sea muy poco utilizado, de hecho yo que recuerden nunca lo he necesitado, pero que sepan que tienen la opción, ¿no? Eso siempre les digo, lo más importante es saber las opciones que tienen. Ahora bien, una vez definido todas estas dimensiones, nosotros podemos elegir lo que es el patrón de distribución aquí abajo. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que, por ejemplo, si es que vemos esto como un alzado, que sería esto de aquí, ¿cuál era nuestro módulo? Era esto de aquí, ¿no es cierto? Que tenía ahorita 2 metros de largo, si no me equivoco está a 1 metro de altura, y este módulo de aquí es lo que se va a ir repitiendo en todo lo largo hacia allá, a la final. Entonces los postes interiores, que como dijimos son estos de aquí, tienen varias opciones. Una de ellas es que se distribuya homogéneamente en base a qué, en base a la distancia y una cantidad específica de elementos que queramos incorporar. Otra forma de distribución es decir más bien, yo quiero dejar siempre un espaciado de tanto, quizá para que no se me salga el perro, que no se pasen las personas, lo que sea. Ustedes pueden definir un espaciamiento específico y que más bien la cantidad de elementos esté definido por ese espaciamiento y obviamente la distancia total del módulo. Entonces esas opciones de distribuir estos elementos son las que vemos acá. La primera, si se fijan, nos dice en cuántas partes queremos dividir esa parte interior. Si es que me dice que son 5 partes, por ejemplo, ¿cómo se contarían? Son 1, 2, 3, 4 y 5, lo que significa que el programa me va a añadir 1, 2, 3 y 4 balaustres al interior. Obviamente ustedes pueden modificar aquí el número de segmentos que quieren generar. La segunda opción, en cambio, más bien nos dice que vamos a ajustarle por una cantidad fija en base a la longitud. ¿Esto qué significa? Que el programa me va a decir que ya voy a dejar yo una distancia segura, que en este caso está fijada en 10 centímetros, ya vamos a ver por qué. Pero este distanciamiento, igual, nosotros le podemos decir al programa, ok, voy a dejar siempre 10 centímetros de espacio entre los elementos, pero puedo dejar bien sea desde el inicio, desde el un lado, desde el centro, simétrico o desde el otro lado. ¿Eso qué va a significar? Que en uno o en el otro lado nosotros vamos a tener un pequeño desfase diferente al resto. Es decir, aquí si se fijan, tenemos en todo momento 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y acá es donde yo ya empiezo a ver una variación. Entonces, eso es un poquito lo que el programa nos dice. ¿Y en dónde modificamos a la final la distancia de los balaustres? Aquí abajo. Si es que elegimos esta opción, obviamente. Aquí yo le puedo decir 10 centímetros, 20, lo que vaya necesitando. Y nuevamente, como ven, aquí ¿qué pasa? El remanente me queda hacia la parte de acá. Es decir, ahí es ya lo que sobra. Pero todo el resto se mantiene en 20 centímetros. Y por último, la última forma de distribuir estos balaustres es más bien con una distancia equivalente, pero esta de aquí suele ser una distancia ajustable. ¿A qué voy? A que el programa va a tratar de dejar cada 10 centímetros, pero le va a redondear a una distancia que le permita dividir exactamente la distancia total, es decir, esta distancia total, a lo más aproximado a 10 centímetros, para que todos calcen igualito. Eso es un poquito el concepto de estas distribuciones. ¿Ok? Como ven, o sea, el menú de esto sí se va haciendo bastante complejo porque ya hay muchos detalles que uno debe empezar a considerar y hay muchos componentes que uno puede empezar a incluir. Pero es por ahí un poquito la idea, siempre explorar un poco los menús, que es lo que más tratamos de hacer aquí, que sepan todas las opciones y un poquito que sepan en dónde encontrar cada una de esas variantes. Ahora bien, el resto creo que ya se parece mucho más bien al poste principal, es decir, ¿qué hacemos acá? Elegimos la tipología, como ven las tipologías son prácticamente las mismas y en base a la tipología que elijamos, después podemos ir controlando cada uno de los parámetros. Aquí igual le puedo decir si quiero un tubo cuadrado, un tubo circular, macizo cuadrado, macizo circular, dimensiones del alto, del ancho, la forma de recorte inferior, materialidad
y otra vez incluso el giro si es que lo quiero dar, y acá el espesor si es que son tubos. Entonces estos menús ya se van volviendo un poquito más repetitivos, con lo cual ya saben bastante bien, creo yo, el cómo empezar a manejar estos valores. De aquí de balaustres, ¿alguna consulta? Yo creo que lo más confuso al inicio, a lo mejor, obviamente es la distribución. Pero eso ya es irle practicando un poquito, cogerle el tino y con la primera explicación tener en mente para futuro. ¿Algo que quieran que repita, que no esté muy claro? ¿Ok? No, no, claro, claro. Listo. Pasamos entonces y ahora sí vamos a dejar un ratito de lado los elementos verticales y nos concentramos a los horizontales. Y en horizontales usualmente tenemos tres tipos. El primero es este perfil de acá arriba, que se llama usualmente el top rail, o en español debe estar el... Este está como pasamanos, me parece. Si alguien me ayuda confirmando, tal vez. Hay dos, uno que dice baranda superior y el otro pasamanos. Ya, es la baranda superior. Muchas gracias. La baranda superior, ¿qué tiene de especial, digámoslo así? Es que únicamente puede existir una baranda superior. Si se fijan, una vez que ya tienen incluida una baranda superior, se bloquea el botón de más, con lo cual no pueden crear nuevos elementos de baranda superior. Sí, es decir, únicamente se puede añadir una. ¿Cuál es la baranda superior? Si es que le vemos esto así de perfil, obviamente es la que está más arriba, cerrando el pasamanos básicamente. Esta ya creo que es mucho más simple, ¿por qué? Porque es un elemento que va totalmente a todo lo largo, no hay que modificar distribución, no hay que modificar distancias, bueno, distancias quizá un poquito, pero realmente no es gran cosa. Entonces ya es mucho menor el grado de edición. Aquí otra vez, como ya sabemos, siempre podemos elegir la tipología y otra vez tenemos por ahí un poquito de variantes, como por ejemplo puede ser uno macizo, pero de forma... Bueno, esta es una forma muy particular que tiene ArchiCAD, es decir, de esa forma no pueden alternar. Tienen el perfil tipo tubo, que yo creo que este es el más común que se suele utilizar. Y finalmente tienen la perfilería otra vez personalizada, que como ya saben, si eligen esa, ustedes acá pueden elegir el tipo de perfil que quieren implementar. Como digo, quizá las más comunes suelen ser este macizo o este de acá, porque este de acá también incluye lo que son macizos cuadrados y circulares, pero adicionalmente les incluye todas estas formas especiales de macizos. Por ejemplo, si yo elijo esta, me voy acá, como ven, ya tengo otro perfil totalmente distinto en la parte superior. Fuera de eso, ya saben ustedes, pueden elegir el alto, el ancho total, materialidades. Y lo que sí es interesante de estos perfiles horizontales es que ustedes tienen accesorios, otra vez. ¿Qué accesorios podemos elegir? Por ejemplo, tenemos lo que son los fixing o son las conexiones. En este caso pueden ser conexiones verticales, por ejemplo. Si es que yo tengo activado esto, ¿qué va a pasar acá en el programa? Y no sé si se fijan aquí este pequeño nodo, llamémoslo así. Ese nodo es una conexión y es justamente la conexión que está pasando aquí. Ahora, ¿por qué no se ve prácticamente nada de la conexión? Porque aquí en realidad me dice que esto, por ejemplo, de alto total debería tener 5 centímetros. Pero acá yo solamente estoy viendo a lo mejor la cabeza que tiene unos 1 o 2 centímetros a lo mucho. Lo que está pasando ahí es que aquí hay que darle en cambio un poco de juego, llamémoslo así, entre la separación del barandal superior y la parte de arriba del barandal como tal. ¿Cuál es esa separación? Son usualmente, déjenme ver en dónde está ahorita. Top trail. Ya, perdón, eso no tenemos que modificarlo en el barandal. Porque esta conexión, si se fijan a dónde se está conectando usualmente, yo creo que acá va a ser más visible. Si alguien me ayuda, ¿a qué elemento se está conectando esa conexión vertical? ¿A cuál de los que ya vimos? Por ahí... A los postes interiores. Ya, Al exacto. poste. A los postes interiores. Si se fijan, no se conecta para nada a los balaustres. Entonces aquí el cambio que hay que hacer es en el poste interior. ¿Y qué cambio debería yo hacer? Irme al poste interior
y decirle aquí, ok, necesito que te separes desde la parte superior del barandal, que es esta casilla como ven, los 5 centímetros que tiene la conexión en este caso. Y con eso, como ven, ahí sí queda al descubierto ya la conexión total. Es más, de hecho estoy viendo que me falta incluso un poquito más. Déjenme ver por qué, tal vez algo calculé mal por ahí, a lo mejor. Entonces vamos viendo, porque de aquí parte justamente toda esta interacción, el saber controlar bien cada una de las partes del riel. A ver, estábamos en el top rail. Esta me dice que el ajuste tiene 10 centímetros de la base hasta arriba, lo cual estaríamos bien. Ah, son .51 centímetros, ya. Ok, son .51 centímetros. Por acá me está faltando 1 milímetro más de separarle, pero no es eso lo que me falta. Como ven, aquí me faltan siquiera unos 2 centímetros, creería yo. Entonces, lo segundo que se me ocurre es más bien la tipología de la parte superior que yo elegí. Si es que yo, por ejemplo, le doy este cuadrado recto, no, sigue pasando lo mismo. Entonces, de ahí sí, ¿cuál más me tocaría ver? A ver. A ver, acá tenemos 1 metro de segmento, tenemos un poste que ya está separado. Ah, ya sé cuál es el que nos falta descontar. Como la parte, a ver, y aquí sí nos toca ir viendo parte por parte. A ver, un nivel lo tenemos, o más bien dicho, el nivel bajo, ¿cuál es? Acá, ¿no? El punto del eje. Aquí estaríamos hablando que va a ser 0. Teníamos 1 metro de altura total del barandal. ¿Dónde se cumple el metro? En realidad es acá arriba, sobre el barandal superior justamente. Sobre. Hasta ahí nosotros tendríamos 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ajuste medía 5 centímetros prácticamente, pero ¿desde dónde? Desde la cara baja de este elemento. Es decir, de aquí para abajo tengo 5 centímetros. Pero la separación del balaustre, del poste interior, ¿desde dónde lo estoy considerando? Desde acá arriba. Entonces, desde aquí me baja 5 centímetros que yo le puse ahorita. ¿Eso qué significa? Que debo sumarle adicionalmente, ¿qué cosa? El espesor del barandal superior. Y si nos fijamos, como dije yo, eran unos 2 centímetros más o menos. Veamos cuánto está. El espesor de este barandal superior es ahorita 13 milímetros. Ahora sí, entonces si no me equivoco, este debe estar separado, son .51 más 13 milímetros, serían .64. Y ahí sí, como ven, me coincide exactamente la cara inferior con el poste. Entonces, si se van fijando, ya hay que ir coordinando súper bien pieza por pieza, porque aquí se van uniendo muchísimas cosas. Pero ese es un poquito el razonamiento que tenemos que empezar a trabajar para ir dando todas estas conexiones. Espero no chumarles mucho. No sé si es que sí van quedando claros los conceptos, sobre todo los mecanismos que tiene el programa de ir conectando las cosas. Obviamente ya vamos a hacer ejercicios de estos porque aquí sí tenemos que detenernos un poquito a practicar, pero los conceptos generales sobre todo me gustaría saber si sí les van quedando claro, si es que está bien la forma de explicación. ¿Alguien por ahí? Sí, yo creo. Sí, ¿no? Gracias, Alex, creo que fue. ¿Alguien más tal vez? ¿Algún comentario? Que sí. Creo que sí. Bueno. Alexis por ahí tal vez. Me parece que sí estaba. No, parece que se volvió a desconectar. Tal vez está con alguna fallita en la conexión. Ok, por el día de hoy vamos a ver un solo elemento más para ya no quedarnos con mucho en mente, pero el día de mañana vamos a hacer ejercicios y ahí sí yo creo que nos va a quedar súper más claro todo este asunto, ¿ya? A ver, terminemos entonces con la baranda superior. Vimos ahorita la conexión vertical. Aquí es interesante porque por si acaso pueden ustedes cambiar incluso el tema de la placa de anclaje. Ahorita está circular y ¿qué es lo que se ve circular? Es justamente esto, ¿no? Esta partecita de arriba es la placa de anclaje. Si es que quieren la cambian a cuadrada
y ya tendrían esto de aquí. Entonces, siempre, como digo, depende a qué nivel de detalle quieran modelar. Ahora, si seguimos avanzando en el menú, volvemos a la distribución, como ven. ¿Por qué? Porque aquí podemos distribuir ¿qué cosa? Las conexiones en base a algo. Ahorita la distribución que tenemos es, como dice aquí, en base a los postes. ¿Eso qué significa? Que un ajuste vertical va a estar por cada poste, interior en este caso, ¿no? Pero que sepan que también lo podemos distribuir por patrón, lo que significaría que va a corresponder al módulo, más bien. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el programa? A distribuir una cierta cantidad de elementos por la longitud. Este yo creo que es el más complejo y el menos preciso, porque ¿qué nos toca hacer? Estar calculando segmento por segmento para saber exactamente qué separación queremos darle. Entonces, como digo, este quizá es el menos usado porque es el más difícil de cuantificar, de calcular. O por último, ustedes le pueden decir, calcúlame, no quiero por postes, no quiero por una distancia fija, sino más bien quiero por un número exacto de elementos, de sujeciones. Y aquí lo que le voy a decir es, por ejemplo, quiero siempre 3 sujeciones, digámoslo así. Pero, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que las 3 sujeciones se dividen en base a ¿qué distancia? A la distancia entre segmento. En este caso, ¿cuál es el segmento total o cuál es la porción total? Es esta línea de aquí, ¿hasta dónde? Hasta donde exista un quiebre, una esquina o un nodo prácticamente. ¿Sí? A este punto de aquí lo vamos a definir como nodo. Entonces, si se fijan ahorita, yo tengo mis 3 elementos. Por aquí aparece 1, por acá el 2 y creo que por aquí está el tercero. Entonces, así se distribuye de esa forma, lo cual en mi forma de ver tampoco es lo más preciso. De esto sí hemos de hacer unos 2 ejercicios para que quede un poquito más claro. Pero esto que sepan que tiene que ver con las conexiones. Y yo creo que hasta ahí podemos definir hasta ahora. Para terminar la clase de hoy, veámosle por favor lo que son los barandales, en cambio, que son otro elemento horizontal. Y la ventaja de los barandales, a diferencia del barandal superior, es que de barandales nosotros sí podemos elegir o añadir una n cantidad de elementos. A diferencia del barandal superior, que solamente podía ser 1, como sabemos ya. Entonces, el barandal, sí, yo puedo elegir el botón de más y decir quiero otro barandal aquí, otra vez más, otro barandal por acá. Y vamos a ir viendo que se van generando todas estas divisiones, por así decirlo. Fuera de eso, el barandal realmente funciona igualito al anterior. Si se fijan, tenemos aquí las mismas tipologías, con lo cual no hay nada nuevo. Acá lo que sí podemos elegir son distancias, porque le podemos dar una altura específica con respecto al eje. Entonces, si se fijan, cada uno de los barandales que yo elegí tiene una altura específica. El primero está a 7 centímetros desde 0. El segundo está a 22 centímetros. El tercero está a 69 centímetros. Y así a cada uno le pueden ir ajustando exactamente a qué altura necesiten. Eso funciona, por ejemplo, para hacer segmentos iguales en todo lo alto. Y aquí, otra vez, si es que quieren, le pueden dar una separación horizontal con respecto al eje, como ya sabemos. Si es que yo le pongo aquí 50 centímetros, ¿qué va a pasar? Ese barandal se va a separar horizontalmente del eje los 50 centímetros. ¿Ya? Casi siempre en todo elemento van a tener estas separaciones otra vez con respecto a ¿qué? Al eje. Y como dije, fuera de eso realmente no hay mucho que explorar. Las formas son las mismas, dimensiones, materiales. Aquí otra vez tenemos el tema de conexiones si es que las queremos. Distribuciones si es que la activamos y para de contar. Entonces, como ven, todo el resto es básicamente lo mismo. Lo único que sí cambia es que aquí las conexiones, por si acaso, ya no van a ser solamente verticales, sino que tienen 3 opciones. Que sean conexiones verticales, que sean conexiones en L o que sean conexiones horizontales. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Las verticales nos presentaban esta forma y estas dimensiones. Las de tipo L nos presentan esta forma y estas dimensiones. Y las horizontales nos presentan simplemente esta forma de aquí. ¿Y eso de qué depende? De cómo esté estructurado su barandal a la final, su barandilla. Puede que ustedes sí puedan hacer conexiones horizontales a los postes principales, pueda que hagan a los balaustres.
Hay muchas formas realmente de configurar esto y eso siempre va a responder a qué, al diseño, básicamente. Pero la forma de editar ya saben que es la misma, ¿no? No cambia realmente en nada y siempre los esquemas ayudan un montón. Entonces, como dije, para no llenarles ya de mucha cosa, ya nos quedan de aquí para ver solamente dos elementos más, que son los pasamanos y los paneles. Y ahí sí empezamos a hacer ejercicio tras ejercicio porque ahí es cuando realmente se aprende. Entonces, hasta aquí vamos a quedar la clase de hoy. ¿Alguien tal vez alguna duda que le gustaría solventar ahorita? ¿O algo que quieran que repita igual? Lo que sí les pido, por favor, no se queden con la duda porque eso que vayan arrastrando después incide en muchos errores de modelación o inciden que ni siquiera sepan cómo hacer alguna cosa, entonces tratan de no quedarse nunca con la duda. ¿Algún comentario? ¿Algo adicional?